Hola mi gente linda, ¿cómo están? Una vez más aquí reunidos, muchísimas gracias por acompañarme. Hoy he preparado un tutorial acerca de las mangas, porque vamos a entrar dentro de muy poco a ver vestidos de novia, que sé que les gusta, que me lo han pedido mucho. Y es bien importante que desde un inicio tengamos claro todo lo relacionado con las mangas, pero tenemos que partir de la manga base. La manga para un vestido de novia no puede ser igual, el molde básico no puede ser igual que para la manga que hacemos para una blusa, para un vestido, o menos para una ropa deportiva. Vamos a ver tres diferentes clases de mangas, en general mangas, pero nos vamos a enfocar en la última, que va a ser la manga básica para vestido de novia, para que lo tengamos muy claro y de ahí podamos partir a hacer muchísimos modelos que hoy nos trae los vestidos de novia. Entonces quédese conmigo, chicos. Es un video muy sencillo, pero es bien importante para que podamos después desarrollar todos esos vestidos lindos que estoy preparando para ustedes. Y vamos a hacerlo inmediatamente. Bueno, mi gente linda, aquí estamos entonces listos. Vamos a hacer la manga básica para el vestido de novia. Esta manga que ustedes creo que han visto ya en algunos vestidos de novia, que forra el brazo, o sea, va como forrando el brazo, va pegadita, se ve muy limpia, horma muy bonito, es un poco incómoda. Al igual que la manga sastre, esas mangas que horman de esa manera son un poco incómodas, pero bien vale la pena porque es para algo muy especial. Hablando de la manga sastre, ustedes saben que la manga sastre, como les dije anteriormente, tiene una horma bonita porque tiene una costura. Claro, son dos piezas y tiene una costura, por eso nos queda fácil dar esa horma. Lo que no pasa con la manga básica sin costura. Entonces por eso tenemos que buscar la manera de dar un efecto similar al de la manga sastre, pero sin la costura. Aquí en este caso voy a trabajar la manga abierta, no como usualmente la trabajamos para las otras prendas, que siempre se hace cerrada y después se abre, se corrige un poco la copa. En este caso no es así, en este caso la vamos a trabajar abierta y vamos a trabajar los dos lados, porque el lado de la espalda no es igual al lado del delantero, hay una diferencia entre los dos lados. Entonces, bueno, ¿qué he hecho yo aquí hasta ahora? Primero he identificado las dos partes. Esta va a ser nuestra espalda y esta va a ser nuestro delantero. También aquí tengo las medidas que voy a necesitar. Este es el recorrido de sisa y esta es nuestra medida de puño. Aquí lo coloco en español y en inglés para las personas que ven los tutoriales en inglés. Aquí igual también en inglés y en español. Bueno, además tracé una línea más o menos en la mitad del papel con el largo de la manga. Mi manga va a tener un largo de 68 centímetros. Entonces yo ya los he marcado, los 68 centímetros. Entonces mi manga va a ser de aquí a aquí. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es vamos a marcar la altura de copa. Generalmente las mangas para blusas deportivas, camisetas, cosas así, podemos usar una altura de copa de unos 12 centímetros. Y podemos hacer la copa del delantero como el de la espalda, igual de la misma manera, no hay problema, va a quedar muy bien porque es para camisetas, son telas sueltas, no hay problema. Para las blusas así normalitas, que son más bien cortas o 3/4, podemos usar una altura de copa de 13 centímetros. Yo la uso y queda muy bien, queda perfecta, no hay problema. Pero en este caso, para la manga de novia, tenemos que usar una altura de copa de 15 centímetros. Entonces eso es lo que vamos a marcar en este momento. Vamos a marcar los 15 centímetros. Ok, entonces voy a escuadrar esta línea a ambos lados. Primero para el lado de allá
parece que mi perrito está latiendo. Y aquí igual para el otro lado. Esta es la medida del largo de la manga. Vamos a descuadrarlo a ambos lados. Una línea larga, no hay necesidad de tener una medida específica. Ok. Ahora, como ya tenemos el recorrido de sisas, ustedes lo toman el recorrido de sisa, ya ustedes ya saben cómo es la medida del delantero con la medida de la espalda. Ahí obtenemos el recorrido de sisa. El mío es 44, aquí lo tengo ya listo. Entonces vamos a sacar la mitad de 44, bueno, es súper fácil, son 22 centímetros. Entonces vamos a poner de este punto, vamos a poner los 22 centímetros hasta donde recaiga sobre esta línea, a este lado y a este lado igualmente. Hasta ahí todo está igual, no hay ninguna diferencia entre un lado y el otro. ¿Ok? Entonces de aquí a aquí, yo les pido que me presten mucha atención y que no se me vayan a perder. Igual si se pierden pueden regresar el video, pero aquí como hay diferencia entre un lado y otro hay que prestar mucha atención. Pero chicos, esto bien vale la pena. Esto bien vale la pena porque esta manga queda muy linda. Ok, entonces aquí trazamos una diagonal a ambos lados. Hasta ahí todo está bien. Ahora aquí tenemos nuestra medida de puño, que son 22 centímetros. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Aquí vamos a poner 10 centímetros hacia la espalda, solo 10 centímetros, no la mitad. Bueno, para que lo puedan aplicar para todas las medidas, vamos a poner la mitad menos 1,5 y igual hacia el lado del delantero. Pero es que ustedes dirán, pero ¿cómo? Para ambos lados. Sí, pero es que después viene otro truquito. Vamos despacio. Entonces vamos a trazar un margen de aquí a aquí. Bueno, hasta aquí todo está aparentemente igual en ambos lados, pero aquí empieza lo diferente. Vamos a trabajar la parte de la copa primero. Entonces, como estos son 22 centímetros, lo vamos a dividir en 3. Entonces 22 dividido en 3 nos da 7,3. Vamos a marcar sobre esta línea. Ahora, sobre este punto vamos a subir 1,5 centímetros. Sobre este punto vamos a bajar 1 centímetro. Ahora, en esta parte también la vamos a dividir en 3 partes de la misma manera. Entonces, 7 centímetros y 3 milímetros, 7 centímetros y 3 milímetros. Pero la diferencia es que aquí en este lado vamos a hacer algo más. Este espacio lo vamos a dividir en 2. Entonces, más o menos sería aquí. Aquí ya hay una diferencia en el delantero. Este espacio lo dividimos en 2, ¿ok? Entonces empezamos en este lado. Aquí en el primer punto vamos a subir 2,5 centímetros. Aquí vamos a subir medio centímetro. Y en este nuevo punto que hicimos también vamos a bajar medio centímetro. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a marcar, voy a escribir para que ustedes entiendan bien, para que no se me confundan. Entonces aquí bajamos 1 centímetro. Aquí subimos 1,5 centímetros. Aquí subimos 2,5 centímetros. Aquí subimos medio centímetro. Y aquí bajamos medio centímetro. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Entonces ahora vamos a empezar a cerrar todos los puntos, a unir los puntos. ¿Ok? Aquí podemos usar esta regla
que nos facilita un poco el trazo. Buscamos la parte que más se acomode y trazamos, ¿ok? Y de la misma manera vamos a hacerlo aquí en la parte de abajo. Ok, ahora aquí igualmente. Ok, aquí lo corregimos que nos quede bien formadito. Ok, la copa está por ahora así. Ahora aquí buscamos, tomamos el recorrido de nuestra sisa delantera, que a mí me da 21, la ponemos aquí, que este es el delantero, y donde nos dé, marcamos un punto, que ahí es donde va a venir nuestra costura de hombro, a donde tiene que venir a parar nuestra costura de hombro, porque esta no es la mitad de la manga, ¿no? Viene siendo aquí. Entonces, por ahora ya tenemos clara la copa de la parte delantera y la parte de espalda, para que se den cuenta que son dos cosas diferentes, pero eso también en la otra manga que estamos acostumbradas a ver, también es diferente. Aquí viene lo especial. Ok, entonces ahora por la espalda vamos a bajar 20 centímetros de aquí de la sisa. 20 centímetros, marcamos un punto. Solamente por ahora no vamos a hacer nada. Y del orillo hacia arriba vamos a subir 13 centímetros. Estoy trabajando la parte de la espalda. Ahora, sobre este punto vamos a marcar 1,5 centímetros. 1,5 y vamos a unir los puntos. Este punto así, de esta manera, y aquí esto lo traemos aquí, desde este punto de 20 centímetros vamos a traer así, de esta manera. Esta es la parte de atrás. Entonces aquí en esta parte estamos haciendo como una bolsita para el codo, ¿ok? Ahora vamos a trabajar en la parte de adelante. Entonces aquí vamos a bajar por esta línea, vamos a bajar 25 centímetros. Y de ahí vamos a entrar 2 centímetros, así, de esta manera. Ahora, aquí, el centímetro, los 2 centímetros que nos hacían falta para completar, porque aquí tenemos nuestro puño de 20 centímetros, pero nuestro puño es de 20 centímetros. 0,5. Entonces aquí en esta parte vamos a agregar los 2,5 centímetros que nos hace falta aquí al delantero. Los estamos agregando en este lado, ¿ok? Entonces ahora vamos a con esta regla que es así. Aquí vamos a unir estos puntos. Fíjense bien, miren aquí cómo queda esto. De este punto aquí vamos a cerrar. Chicos, yo sé que esta manga da la impresión casi de que nos puede quedar torcida, pero no nos va a quedar torcida y nos va a quedar muy bien. ¿Sí ven ustedes esto? Esta forma es esta forma que le estamos dando a la manga, porque el brazo siempre está un poco quebrado, entonces tiene que tener una forma diferente. Aquí atrás como una bolsita y aquí como un poco entrado, para que la manga no se nos arrugue, para que no sobre tela, para que sea en realidad como una segunda piel. Entonces esto aquí nosotros podríamos decir que está lista nuestra manga para vestidos de novia. La manga plana, la manga lisa, ya después cuando la queremos decorada ya es diferente. Si la podemos cortar también en una blonda, en
una tela o en un tul, una tela que sea transparente para después decorarla. Eso ya después veremos desarrollo de modas de mangas de novia, muchos estilos, pero la manga básica es esta. Entonces yo sé que es diferente, quizás a ustedes se les hará un poco extraño verla, pero es así. Si esta manga yo la doblo por la mitad, se me va a ver como descuadrada. No me van a conseguir los lados, no me van a conseguir la copa, no me va a conseguir nada. Entonces se ve un poco como diferente, pero así tiene que ser. Entonces, chicos, esto era lo que tenía para ustedes hoy. Espero les guste, espero les sirva, espero lo pongan en práctica. Si quieren pueden hacer solamente una prueba para ver cómo les va, me pueden contar. Tiene que ser en una tela que sea un poco elástica, pero yo les aseguro que les va a ir muy bien, va a quedar muy linda, va a quedar como esos vestidos que les mostré en las fotos, que se ven muy hermosos. Entonces, ok, chicos, eso es lo que tenía para ustedes hoy. Espero les haya gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad.